Bueno, listo, vamos a arrancar. Primero les damos las gracias por haber aceptado esta invitación y por estar participando de este webinar, que pues el tema creo que es muy relevante. En esta oportunidad quisimos hacer algo un poco distinto y fue juntarnos con la firma Duque Pérez Echavarría, porque sabemos pues que hay unos temas bien importantes que son más de índole legal, de índole tributario. Entonces pues esta es una firma que tiene mucha experiencia en el tema. Entonces, por eso vamos a hacer la presentación de dos partes. La primera parte la va a estar dictando yo, va a estar más relacionado con el tema de toma de decisiones y ya luego la parte con Alejandro Echavarría, pues de esta firma, ya nos metemos en un tema un poco más específico de la parte legal y los beneficios que existen y bueno, muchas cositas que Alejandro nos va a contar más adelante. Entonces, esta primera parte voy a tener una presentación en la pantalla y luego en la segunda parte, Alejandro va a estar en cámara hablando y la idea es que hagan muchas preguntas. Vamos a abrir un espacio de preguntas también. Y bueno, aquí pues también hay que tener en cuenta que esto es un tema que es obviamente nuevo. Estamos entrando en terrenos pues muy desconocidos. Entonces aquí también más que decirles, veas que la solución es ABC, que eso no lo sabe nadie, es darles algunas pautas y algunos principios o lineamientos que de pronto nos van a ayudar a tomar mejores decisiones en este momento de tanta incertidumbre. Entonces, por eso el título pues, de esta charla, este webinar es Coronavirus, las 4 cosas que su negocio debe hacer, que obedecen mucho a ese artículo que espero pues que algunos hayan leído. Bueno, pues vamos a arrancar. Una pequeña introducción, en esto no queremos gastar mucho tiempo. La idea es presentarles quiénes somos, porque la mayoría pues nos conoce, pero algunos no. Simple Solutions es una compañía de consultoría que le ayuda a empresas de diferentes industrias a mejorar su desempeño a través de la implementación de procesos sostenibles. Entonces, lo que hacemos es acompañar empresas, sobre todo empresas de manufactura, empresas que manejan inventarios, comercializadoras, etcétera, a montar metodologías como estas que ven en pantalla. Trabajamos mucho con teoría de restricciones, incorporamos cosas de DDMRP, metemos también cositas de SNOP, que es todo el tema de planeación de ventas y operaciones, y ya llevamos 15 años trabajando en este tema. Y a la derecha ven algunos puntos en donde tenemos clientes actualmente. Tenemos una buena cantidad de clientes aquí en Colombia, pero también tenemos algunos que están en Latinoamérica. Pues estamos en este momento en Ecuador, en Paraguay, tenemos algunos clientes en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, y tenemos también un proyecto andando en Estados Unidos. Hemos trabajado con industrias de muchos tipos, desde alimentos hasta flores, hasta temas pues ya muy de manufactura. Ya tenemos algo de experiencia implementando todos estos modelos en este tipo de compañías. Y pues no queremos aquí demorarnos mucho, como les digo, ahí tenemos la página web también por si de pronto quieren investigar un poco más de quiénes somos y qué hacemos, pues ahí les queda también el link. Y le voy a dar la palabra a Alejandro Echavarría para que presente a su firma. Buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Echavarría Pena. Soy abogado socio de la firma DP Legal. Nuestra firma es una firma de servicios jurídicos que tiene sede en la ciudad de Medellín. Nos dedicamos a asesorar empresas y familias en varias áreas del derecho. Tenemos para esta asesoría un equipo de profesionales completamente dedicados a buscar soluciones a la medida de los conflictos y de los retos jurídicos que impone que impone toda la actividad empresarial y que imponen pues estos momentos difíciles que estamos viviendo a todos los niveles. DP Legal presta sus servicios en varias áreas. Tenemos asesoría en contratación mercantil, en negocios inmobiliarios, representamos clientes ante los jueces de la República, trabajamos temas de derecho corporativo, inversión extranjera y derecho tributario, y también pues tenemos un área de práctica en relaciones laborales y temas de derecho del trabajo. Entonces, pues con esa breve presentación de lo que es DP Legal, pues estamos aquí a disposición de ustedes para que conversemos hoy sobre los retos y digamos, lo que nos plantea el derecho como posibles soluciones a las situaciones que estamos viviendo en este momento dentro de las compañías y dentro de las actividades empresariales. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a arrancar mostrando cuál es la agenda que tenemos para el día de hoy. Entonces el objetivo de este webinar es
cómo tomar mejores decisiones en situaciones de alta incertidumbre. Esa es la parte que vamos a dictar nosotros. Y aquí puntualmente lo que proponemos es, por un lado, para mejorar ese proceso de toma de decisiones, pensemos de forma holística. Vamos a hablar un poquito de eso a qué se refiere. También otra sugerencia es evaluar diferentes escenarios. Entonces vamos a ver cómo podemos, a través de un proceso un poco más riguroso, cómo podemos tomar decisiones de mejor calidad. Vamos a hablar obviamente de flujo de caja, que es una preocupación de muchos con esta situación, todo lo que estamos viviendo. Esto es algo pues, que tenemos que poner ahí muy sobre la mesa para qué acciones podemos tomar al respecto. Y aquí va a ser de mucha ayuda todo lo que nos va a decir Alejandro más adelante. Y cuarto, reinvente su negocio. Entonces también aquí el tema es cómo podemos, digamos, de alguna forma aprovechar esto que está sucediendo para pensar fuera de la caja, para tomar acciones, cambiar de pronto las estrategias, etcétera. Entonces esta es la parte que voy a hacer yo. Luego le damos la palabra a Alejandro para que explique la parte pues, más legal. Muy bien, entonces arranquemos. Antes de entrar ya en el tema puntual de los 4 puntos, quiero hacer 2 comentarios sobre el tema de toma de decisiones. Y una es hablar de la calidad de las decisiones, porque es muy importante diferenciar entre la decisión y el resultado. Entonces ahí en pantalla ven una foto de una moneda y esa foto la tengo ahí porque es que una decisión de alta calidad puede perfectamente tener un resultado adverso o viceversa. Entonces el ejemplo es el siguiente. Supongan que alguien me hace una apuesta y me dice, le apuesto $1.000.000 a que soy capaz de tirar una moneda y que me sale 10 veces cara. Yo esa apuesta la aceptaría sin dudarlo, porque es que pues, sacar 10 veces cara de forma consecutiva con una moneda, la probabilidad es muy baja, entonces pues casi que ese millón lo tengo asegurado. Entonces la decisión de aprobar esa apuesta, de aceptarla, es una buena decisión. Pero si soy tan de malas que alguien lanza 10 veces esa moneda y me toca darle $1.000.000, eso no quiere decir que la decisión de haber aceptado la apuesta fuera una mala decisión. Entonces tenemos que desligar la decisión del resultado. En otras palabras, el resultado de una decisión no permite evaluar la calidad de la misma. Y eso es muy relevante en esta situación porque hoy nos va a tocar tomar muchas decisiones y uno obviamente es temeroso porque sabe que después lo van a evaluar y lo van a juzgar de alguna forma por el resultado, pero esto es incorrecto. Lo que tenemos que tratar de hacer es, con la información que tenemos a la mano, con un proceso de toma de decisiones adecuado, es tomar la mejor decisión posible. Y esto también, pues aquí lo enfatizo con este tema pues del retrovisor, ¿cierto? Por el retrovisor es muy fácil evaluar las cosas y en retrospectiva uno dice, pero ¿y cómo no previeron que iba a pasar esto a la pandemia? Pero obviamente esto es imposible. Mirando hacia atrás es muy fácil. Entonces lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de nuestras decisiones, que eso es justamente lo que vamos a ver en esta charla. Entonces nosotros como tomadores de decisiones solo tenemos control sobre la decisión como tal, no sobre el resultado de circunstancias externas. Entonces hay cosas que están bajo nuestro control y una de ellas es tener un análisis bien adecuado para tomar la mejor decisión posible, pero no vamos a poder asegurar que el resultado vaya a ser positivo. Entonces es como para aclarar un poco también el alcance de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces lo importante es mejorar el proceso de toma de decisiones. Y el segundo punto que quiero tocar tiene que ver con un concepto que se llama costos hundidos. Esto viene de la economía conductual, en donde hablamos de incluso lo que llaman la falacia de los costos hundidos, que ya les voy a explicar eso a qué se refiere. Entonces, un costo hundido se define como un costo en el que se incurrió con recursos que ya no pueden ser recuperados. Digamos tiempo, digamos dinero. Entonces yo tengo alguna iniciativa en la que yo invertí algún tiempo, yo invertí una plata, y entonces como eso ya está en el pasado, ya eso pues está, ya es historia, eso es lo que se considera un costo hundido. ¿Cuál es aquí la advertencia? Que psicológicamente, emocionalmente, mientras yo más tiempo y dinero invierto en algo, es mucho más difícil abandonarlo. Entonces acá, por ejemplo, hay temas personales o temas laborales. En empresas es muy común, por ejemplo, que iniciamos un proyecto, digamos una implementación de un ERP, y entonces ya llevamos 6 meses trabajándole al tema, llevamos $1.000.000 invertidos, y nos damos cuenta que ese proyecto no va a dar los resultados que esperábamos, no va a ser muy exitoso,
Y entonces muchas veces lo que termina sucediendo en las empresas es que siguen con el proyecto y le siguen metiendo tiempo y le siguen metiendo plata, aún sabiendo que no promete ser lo que se esperaba, simplemente por el hecho de que es que cómo vamos a perder todo ese tiempo y dinero que ya invertimos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las decisiones se deben tomar mirando hacia el futuro, teniendo en cuenta los costos, lo que llamamos los costos relevantes, o sea, lo que va a variar como resultado de esa decisión. El tiempo, el esfuerzo, el dinero ya invertido deben ser excluidos en el análisis. Y esto psicológicamente es bien difícil de hacer. Y de hecho este error lo cometemos muchos en el día a día. Y yo pues uso dos ejemplos que pronto algunos me han oído por ahí. Y es que a veces está uno en una película, está uno en cine, en un teatro, viendo una película muy aburridora, está uno en la mitad de la película y difícilmente se sale uno, ¿cierto? Es muy probable que uno más bien prefiera quedarse durante toda la película y el argumento es, o la razón es, pero yo cómo me salgo si ya pagué la boleta. Bajo esta perspectiva, el costo de esa boleta es irrelevante. Eso es un costo hundido. Que usted se quede en la película o se salga, no va a cambiar el hecho de que esa plata ya la pagaste. Bueno, lo siento, Un segundo, yo silencio aquí a alguien. Listo, perdón. No cambia el hecho de que yo ya había invertido la plata en esa boleta. Entonces lo correcto es pensar hacia futuro. Entonces prefiero perder otra hora de mi tiempo o prefiero salirme y ocupar eso con algo más. Y peguémosle eso a las crispetas también, que es el otro tema. Las crispetas son como las palomitas de maíz, que a veces compramos un balde muy grande y vamos en la mitad, nos hemos comido solo la mitad y no dejamos el resto ni lo botamos, sino que preferimos comérnoslas todas simplemente por el hecho de que ya las pagué. Entonces, esto en este punto es muy relevante también, porque es posible que esta situación nos obligue a desechar algunas cosas en las que hayamos invertido tiempo y esfuerzo. Y el argumento no puede ser, pero es que todo el tiempo que invertí, si ya la realidad nos está mostrando que por ahí no es el camino, entonces tenemos que pensar es a futuro y dedicarle nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a lo que sí tenga pues como resultados más prometedores. Entonces ya con eso mencionado, vámonos a hablar ya entonces de estas 4 cosas que queremos proponer para tomar mejores decisiones. La primera es pensar de forma holística. Y acá hay una frase de Lee Goldberg que a mí me gusta mucho. Él decía mucho esto también. Él hablaba de que mientras el consumidor final no haya comprado, nadie en la cadena de suministro ha vendido. Entonces esto lo que pone en perspectiva es que siempre tenemos que tener presente o tener en la cabeza del consumidor final, porque si esa persona no ha comprado nuestro producto o servicio al final de la cadena, lo único que ha habido en la mitad es simplemente transferencias de inventario, no ha habido nada más. Entonces, con esta aclaración, con esta frase, entonces vamos a hablar de un concepto en cadena de suministro que se llama efecto látigo, porque acá hay una advertencia muy importante que vamos a tener en cuenta. Entonces veamos aquí un ejemplo. Estoy mirando a nivel de consumidor final, una demanda que es muy estable y ahí vemos un pequeño incremento que se dio en este periodo de acá. Y este incremento que están viendo en pantalla es muy pequeño a nivel de consumidor final. Cuando yo me empiezo a correr hacia atrás en la cadena de suministro, lo que empiezo a ver es que ese incremento, ese pico, cada vez empieza a ser mayor. Entonces la tienda le pide al distribuidor y le pide un poquito más y ese distribuidor le pide al mayorista y ya le pide una cantidad adicional y luego ese mayorista va y le pide a la planta una cantidad muchísimo mayor que ya nada tiene que ver con el incremento del consumidor final. De hecho, hay un juego desarrollado por el MIT que se llama el juego de la cerveza, que ilustra a la perfección este tema del efecto látigo. Entonces, aquí el cuidado que hay que tener es que lo que está pasando con el consumidor final puede que se esté distorsionando, o puede no, lo más seguro es que se está distorsionando hacia atrás, y entonces los que estamos atrás en la cadena de suministro, los que somos plantas de producción de insumos que luego son para otra empresa y vamos muy atrás, puede que estemos viendo una información muy distorsionada y hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, el efecto látigo, ¿este nombre de dónde proviene? Proviene de la forma en que la amplitud de ese látigo aumenta a lo largo de la longitud del látigo, como lo ven ahí en la imagen. Y mientras más lejos esté de la señal de origen, mayor es la distorsión de los pedidos.
Y se estima, y estas son pues investigaciones que se han hecho, se estima que una fluctuación de 5% en los puntos de venta puede ser interpretado como un cambio en la demanda del 40%. Entonces eso lo que quiere decir es que el consumo puede que aumente 5% y eso puede generar un incremento del 40% cuando me voy para abajo. Pero entonces dirán, bueno, pero ¿cómo así que incremento en la demanda? Si antes mi demanda se fue al piso. Entonces, claro, la gráfica la podemos invertir. Y entonces una reducción del 5% en el consumo, perfectamente más atrás se puede interpretar como una caída del 40%. Y esto hemos tenido pues incluso experiencias en Colombia. Yo recuerdo que cuando hubo el aumento del IVA del 16 al 19%, esto obviamente afectó el consumo. Pero cuando uno veía las gráficas de consumo final, lo que realmente estaban vendiendo los eslabones más cerca de la demanda, realmente la reducción no fue tan significativa. Pero eso generó una ola de pánico y entonces la gente empieza a parar sus compras y entonces atrás la persona dice, no, eso del IVA a mí me redujo las ventas en un 50%, pero eso es simplemente una distorsión por todo esto que llamamos efecto látigo. Entonces hay que pensar de forma holística. ¿En qué sentido? Que ya yo tengo que ver mis productos y mis servicios, cómo se están viendo impactados a raíz de este tema de la pandemia. Porque esta puede ser mi demanda promedio. Digamos que es muy estable, simplemente para efectos ilustrativos. Cuando golpea este tema del coronavirus, entonces puede que en mi producto, digamos que yo vendo artículos de primera necesidad, vendo antibacterial o vendo mascarillas, lo que va a ocurrir acá es que va a haber un incremento muy pronunciado de mi demanda, pero esto en algún momento va a empezar a corregirse. Entonces, lo que hay que mirar es si este incremento es simplemente una anticipación de la demanda, porque si ven ahí la gráfica, pues esto es aquí prácticamente la misma área. Entonces, no es que esté vendiendo más, sino que la gente se está anticipando en su consumo. Que eso puede pasar, por ejemplo, en papeles higiénicos, que ve uno memes por ahí todo el día de que la gente está comprando papel higiénico a dos manos, pero entonces, ¿qué va a pasar con el consumo de estos productos en unos meses? Pues obviamente eso va a tender a corregir, porque no es que la gente esté consumiendo más de este producto como tal, se están aprovisionando. Y la pregunta grande aquí que tenemos es, ¿qué hago con la capacidad? Porque entonces mi capacidad no es capaz de absorber este incremento en la demanda y entonces tenemos que tener cuidado de no ir a tomar decisiones muy apresuradas porque de pronto estamos tomando decisiones que luego terminan siendo más costosas. O puede que realmente sí hay un incremento en el consumo. Entonces lo que está pasando es que la pandemia incrementa el consumo de mis productos, pero luego va a llegar un punto en el que la cosa va a volver a la normalidad. Este puede ser el caso de desplazamiento del consumo, ¿cierto? O sea, cosas que se están reemplazando con otras. Hoy de pronto los restaurantes van a estar vendiendo mucho menos porque la gente está comiendo más en casa, entonces está cocinando más, entonces ahí se está reemplazando un producto con el otro. Pero la expectativa es que eso obviamente después se sostenga o vuelva a su normalidad. Y pueden estar los casos contrarios, donde yo lo que tengo es una reducción de la demanda y ahí tenemos dos escenarios más, pues que son como la inversa. Aquí tengo una caída en mis productos, en la venta de mis productos o servicios, pero lo que está ocurriendo es que la gente está postergando el consumo de estos productos y servicios para después. O sea que lo que estoy dejando de vender hoy puede que la cosa se compense el día de mañana. O puede que realmente en mis productos el consumo sí esté cayendo, pero luego esto va a volver a la normalidad. Entonces, estos son como los cuatro escenarios más básicos que tenemos ante esta situación. Y acá hay unos puntos en esas gráficas muy importantes. Y hay unas preguntas que tenemos que responder. Una que es de las más relevantes es, ¿cuándo vuelven las cosas a la normalidad? Y esta pregunta nadie tiene obviamente la respuesta. Y hay personas que incluso dicen que esto va a cambiar las reglas para siempre y que nunca vamos a volver a la normalidad o que esa normalidad pues va a ser muy diferente a la de hoy. Y esa es una hipótesis muy válida, creo yo, en ciertos sectores. Yo personalmente pienso que en muchos temas el tema sí va a regresar a la normalidad, lo que no sabemos es cuánto tiempo se va a demorar, si son 2 meses o son 6 meses o es un año o es más tiempo. Y lo otro que tampoco sabemos es estas curvas en qué momento se van a dar. Entonces, ante tanta incertidumbre, ¿qué hay que hacer? Hay que, por un lado, hacer unas estimaciones. Aquí es inevitable el tema de hacer pronósticos, de hacer
estimaciones pues educadas, pero acá hay mucha incertidumbre. Pero sí podemos mejorar la calidad de la información poniendo algunas señales que nos adviertan cuando se están dando estos cambios. Hay una cosa que más adelante vamos a leer también y es, ya tenemos países que están, digamos, en el futuro, entre comillas, entonces yo puedo ver qué está pasando allá y cuál fue la reacción de las empresas y de los consumidores cuando ya las curvas de la pandemia empiezan a normalizarse. Pero aquí definitivamente sí hay mucha incertidumbre y vamos a tener que tomar decisiones aún con esa incertidumbre. Entonces, en el lado de la demanda, no perdamos de vista al consumidor final, pero tampoco le creamos del todo. Y aquí hay que tener mucho cuidado con lo que llamamos el efecto espuma. Y es que cuando hay un producto que se agota, pues la reacción de las personas es tratar de comprar y abarcar lo más que pueda cuando el producto está disponible. Entonces no es que el consumo esté aumentando, sino que lo que hay es un pánico de las personas, que lo que hacen es que piden mucho más de lo que requieren y entonces hay que tener cuidado de no ir a elevar capacidades y hacer inversiones grandes porque la demanda se disparó cuando es un tema muy puntual. Lo mismo hacia abajo, si la demanda se cae al piso, tampoco seamos demasiado apresurados para entonces bajar la capacidad, despedir personas, un montón de cosas, porque como les digo, esto puede que sea temporal y muy rápidamente, o rápidamente no, pero en algún momento se va a corregir y tenemos que estar preparados para eso. No tomemos decisiones solo mirando el corto plazo. Tenemos que tener en cuenta el mediano plazo, el largo plazo, porque pues esto obviamente no va a ser para siempre y muy importante analizar los cambios en los patrones de consumo. Entonces, el tema, por ejemplo, de los domicilios, es probable que esto va a cambiar ciertas dinámicas sociales, el tema de la virtualidad. Hay muchas empresas que no estaban preparadas para el tema del teletrabajo, porque el paradigma que tenían era que todo tenía que ser presencial. Y yo creo que esta situación los va a hacer repensar ese paradigma y es posible que esto va a cambiar la forma en que interactuamos, en que nos reunimos, en que hacemos ciertas cosas. Entonces hay que estar muy atentos a esos cambios porque puede que mis productos o empiecen a ser más demandados o de pronto sí tengan una reducción en su demanda por los mismos cambios que se van a dar pues, a nivel social, laboral, etcétera. Y como les decía ahora, investiguemos qué ha pasado con el consumo en los países más avanzados en el ciclo de la pandemia. Entonces ya hay información de qué está pasando en China, de los países que están más al oriente. Podemos investigar, conversar con los proveedores, tratar de reducir un poquito la incertidumbre. Y ya un tema aquí más específico, tengamos mucho cuidado con el efecto que tienen los tiempos de reposición en las decisiones que tomemos. Y aquí estoy hablando más particularmente del tema del inventario, ¿cierto? Porque si yo compro mis materias primas en Europa o en Asia y tengo tiempos de reposición que son de varios meses, entonces hay que tener mucho cuidado porque las decisiones que yo tome hoy, realmente el impacto se van a sentir dentro de ese tiempo de reposición. Es decir, si yo traigo no sé, tela de China y eso tiene un tiempo de 90, 120 días, si yo paro y las compras, sí, puede que hoy mejore un poquito el flujo de caja, pero ojo, ¿qué va a pasar en 90 o 120 días? Ahí es donde vas a sentir el efecto, ahí es donde vas a tener los inventarios de pronto ya muy bajos y si justo en ese punto es donde la demanda empieza a repuntar, entonces vamos a estar en una situación incluso peor porque no va a tener ni siquiera los productos para poder atender la demanda cuando las cosas empiecen a normalizarse. Y por eso la idea es tratar de explotar al máximo la capacidad que tenemos actual y esto sobre todo en las situaciones donde hay un incremento en algunos productos. Entonces, en vez de ir a comprar, no sé, en vez de hacer una inversión muy grande, tratemos de explotar la capacidad. O sea, con los mismos recursos, cómo podemos hacer lo más posible para que de pronto no vayamos a quedar con una capacidad sobredimensionada y con un montón de inventario cuando la cosa otra vez se empieza a corregir. De hecho, ya conozco el caso de un supermercado aquí pues grande en Colombia que se preparó, contrató gente, movió capacidades, hizo de todo porque las ventas se pegaron una disparada impresionante y ya hoy están sintiendo ese el efecto contrario, ya las ventas se redujeron, se normalizaron y ya lo que tienen es un montón de recursos que ya no saben qué hacer con ellos. Entonces, este es el cuidado que tenemos que tener. Lo tercero, analice el impacto y la reacción de sus proveedores a la crisis. Entonces, tengamos en cuenta que los proveedores también están haciendo este tipo de análisis y también están disminuyendo su velocidad, están reduciendo su capacidad.
Entonces lo que va a ocurrir muy probablemente es que cuando las situaciones empiecen a normalizar y vayamos y le pidamos a los proveedores, pues muchos clientes van a pedir al mismo tiempo y esto puede que le alargue los tiempos de entrega a los proveedores. Entonces tengamos también esto muy presente y para eso es muy bueno estarse comunicando con ellos, con los proveedores, con los clientes locales y extranjeros y tener información de buena calidad para que las decisiones sean más informadas. Entonces con eso cerramos el primer punto. Segundo punto, evaluar diferentes escenarios. Entonces aquí hay una frase pues que nosotros usamos en algunos talleres y es que no debemos imponer precisión sobre lo que es inherentemente impreciso. Entonces esto a lo que se refiere es que tenemos que evitar una práctica muy común en muchas compañías de trabajar con números determinísticos. Entonces los pronósticos que hacemos son un número y ese es, y a eso le creemos, y eso es lo que compramos, y eso es lo que producimos. Pero en situaciones de tanta incertidumbre como esta, y en general, pues eso siempre es válido, debemos trabajar con rangos, mirar escenarios, mirar un escenario optimista, un escenario pesimista, y empezar a evaluar en dónde está el mayor daño. Porque un daño, es decir, si yo me paro en el pronóstico optimista, pues el daño, digamos que ahí lo que puede ocurrir es de un exceso de inventario y si me paro en el rango pesimista, pues ahí voy a tener obviamente un mayor riesgo de agotados. Pero los daños no son los mismos para todos los productos y por eso yo tengo que analizar es por categorías. ¿Por qué? Porque en los excesos, sí, hay costos de inventario, se ocupa el espacio, esto me consume capital de trabajo. En los agotados pierdo ventas, tengo clientes insatisfechos, puedo incurrir en penalidades, pero tengo que ver en dónde está el mayor daño. Recuerden que aquí va a haber siempre riesgos. Yo lo que quiero es que ese riesgo pues que tome o que la consecuencia, que el efecto sea el menor posible. Y esto lo debo hacer por categoría. Les pongo un par de ejemplos como para que veamos a qué me estoy refiriendo. Si yo vendo flores, yo perfectamente puedo trabajar o debería trabajar con un pronóstico optimista de la venta de rosas rojas para un día como San Valentín. ¿Por qué? Porque es que el daño de un agotado de este producto en una temporada de estas es enorme. Entonces yo no debería trabajar con promedios ni con números pesimistas, sino que ahí debería trabajar con un rango optimista, sabiendo que esto va a aumentar el riesgo de tener excesos, pero yo sé que el daño un agotado de una rosa roja en San Valentín es tan grande, el mercado no me lo perdona, eso va a tener un efecto pues que es muy difícil de cuantificar, entonces trabajo con el optimista. Pero de pronto con otra flor muy básica, no sé, un girasol amarillo, de pronto ahí en esa temporada puede que trabaje más bien con el pesimista, porque si me quedo con mucho inventario de todo de flores, pues es un producto que perece muy rápido, que muere y ahí voy a incurrir un montón de sobrecostos también. Entonces aquí el mensaje es, no generalicen, analicen sus categorías de productos. En supermercados, por ejemplo, productos de primera necesidad, incluso tecnología, televisores, puede que estén vendiendo, pero textiles seguramente es una categoría de productos que está más aporreado. Entonces no generalicemos, no metamos todos los productos en una bolsa y les damos el mismo manejo, sino que lo debemos es mirar por categoría como tal. Bueno, ¿cuál es el proceso que sugerimos en este caso? Lo primero, formule con su equipo directivo escenarios optimistas y pesimistas con relación a la demanda y el abastecimiento. Entonces, lo que aquí entra muy bien todo el tema de SNOP, todo el tema de Sales and Operations Planning, toda esta planeación de ventas y operaciones, esto es lo que debemos estar haciendo en este momento. Construyamos un escenario optimista, un escenario pesimista con la información que tenemos y formulemos unos planes de acción para cada uno de estos escenarios y documentemos los supuestos que estamos haciendo. Aquí no hay ningún remedio, sino documentar supuestos. Estamos asumiendo que va a pasar X, que va a pasar Y, y como estamos asumiendo eso, pues nuestra reacción va a ser esta. Pero luego tenemos que estar actualizando esos planes de acción. Entonces, chequeemos los supuestos. Ve, yo asumí que iba a pasar tal cosa, pero resulta que no pasó. ¿Eso cómo cambia nuestros planes de acciones que hayamos determinado? Entonces, actualicemos periódicamente estos planes con la nueva información disponible y ahí vuelvo y hago la anotación de revisar qué está pasando en estos países que están en el futuro. Digo que están en el futuro porque pues ya llevan varios meses con esta situación y China, por ejemplo, he leído que ya ha recuperado pues
su producción en un buen porcentaje, 70% ley por ahí. Entonces veamos qué está pasando allá. Y cuarto, ejecutemos los planes de acción. Entonces no nos quedemos pues simplemente paralizados, lo que llamamos el parálisis por análisis, sino que formulemos los planes de acción y empecemos a ejecutarlos. Perfecto. El tercer punto es flujo de caja, cuidar el flujo de caja. Entonces acá puse una frase que no sé, es desconocido su autor, pero la frase lo que dice es: los ingresos son vanidad, la utilidad es racionalidad, pero la caja es la realidad. Entonces sabemos todos, pues los que tenemos empresas, que el flujo de caja es la sangre del negocio, y uno puede tener una utilidad muy buena, pero si usted no tiene caja, ese negocio no promete mucho, ¿cierto? Entonces la caja es lo que tenemos que tener en la cabeza en este momento. Y esto es muy importante porque es que todo esto está generando un efecto dominó, porque nuestros proveedores están tomando las mismas medidas. Entonces ya he visto varias empresas pues que están sufriendo por flujo de caja porque los clientes le dijeron: no, sabes que yo esas facturas te las pago, pero cuando pase todo esto. Y entonces a esta empresa le va a tocar hacer lo mismo con sus proveedores, y estos proveedores con sus proveedores, y así sucesivamente. Entonces por eso es que la caja se vuelve muy relevante en este punto. ¿Qué sugerimos? Concentrémonos en los productos de mayor rotación. Repongamos solo lo que estamos vendiendo con la mayor frecuencia posible. De los productos de muy baja rotación, que son de pronto más exclusivos, acá hay que tener cuidado porque de pronto no es lo más sensato ir a comprar unas materias primas o ir a hacer unas producciones de productos que su rotación no es muy alta. Yo quiero es que cada peso que invierta lo recupere muy rápidamente. Y para aliviar un poquito el tema de caja, vamos a enfocarnos en lo que estamos vendiendo. No hagamos pronósticos. En esta situación los pronósticos sí que no se van a cumplir. Entonces enfoquémonos en lo que se está vendiendo y hagámoslo con la mayor frecuencia posible. Entonces, en vez de comprar un contenedor o en vez de comprar 4 contenedores al mes, pues compremos un contenedor cada semana. Esa es, digamos, como la dirección en este tipo de casos, porque esto nos va a permitir, por un lado, reducir un poquito la incertidumbre en el abastecimiento, y por el otro lado, pues también alivia un poquito el tema de flujo de caja. Tengamos mucho cuidado de no reducir demasiado los inventarios en los puntos de alta agregación. ¿Qué es un punto de alta agregación? Los centros de distribución, porque desde ese centro de distribución yo le entrego y atiendo varios puntos de venta. Entonces, ese es como el pulmón de mi cadena de suministro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las materias primas también es otro punto de mucha agregación, porque yo con una misma materia prima, digamos con una referencia de tela, son muchos los artículos que puedo producir. Entonces, si bajamos mucho esos inventarios, después vamos a tener problemas más adelante. Y tratemos de recoger los inventarios más hacia estos puntos, porque yo no sé qué producto es el que voy a vender en unos meses. Entonces yo prefiero dejar las materias primas en su estado más natural, más puro, porque ahí es donde tengo más flexibilidad. Si uno se pone a producir cosas simplemente por no tener la gente parada en la planta, y entonces no, pues tengo la gente parada, los pongo a producir algo, estás tomando la peor decisión en este momento, porque ya le estás dando la ruta, ya estás, digamos, poniendo el nombre y el apellido al producto, pero luego yo no sé si eso es lo que va a rotar. Entonces, si yo ya convierto mis materias primas en productos terminados, ahí es donde el consumo es más variable, es más desconocido, es más impredecible, y luego terminamos con excesos de unas cosas y con agotados de otras. Yo prefiero recogerme más hacia la izquierda, obviamente teniendo inventarios de producto terminado, pero recogiéndome mucho más hacia estos puntos de agregación. Y muy importante aquí, refinanciar los pasivos, acogernos a las ayudas del gobierno. Este punto, pues, de hecho, es donde Alejandro Echavarría nos va a dar también aquí muchas ideas bien valiosas. Entonces no va a entrar en mucho detalle ahí. Recortemos gastos e inversiones que no comprometan el mediano y largo plazo. Entonces también tengamos cuidado de no afectar la operación, que lo que recortemos hoy después no nos termine generando problemas más adelante, que eso lo conecto con el cuarto punto. Y acá también lo que proponemos es trabajar con un indicador que llamamos el índice de supervivencia, que es coger la caja que tenemos disponible y dividirlo sobre los gastos operacionales mensuales, como para saber cuántos semanas, meses tenemos de operación. Y las decisiones las tenemos que tomar es con base en este indicador. Entonces, de hecho, ahí les pongo un ejemplo, ya con un poquito más de números, y les pongo estas 3 opciones.
tenemos la opción 1, donde yo tengo que invertir $500 y voy a recibir $3.100 en un periodo de 4 meses. La opción 2, invierto 610, pero obtengo 2.950 en 2 meses. Y la opción 3, invierto 700 y obtengo 2.500, pero lo haría en 3 meses. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es la mejor inversión? ¿Cuál es la mejor alternativa? Y si uno lo mira simplemente desde la rentabilidad de cuánto invertí contra cuánto me va a llegar, pues uno podría concluir que la mejor es la opción 1. Pero miren que la opción 1 es la que tiene un ciclo, un periodo de recuperación mucho mayor. Entonces, esta variable se vuelve fundamental, sobre todo en situaciones donde la caja está limitada. Entonces, estos son simplemente fórmulas de tasas de interés, en donde para yo sacar la tasa, hago esta fórmula de acá, valor final sobre valor inicial a la 1 sobre n, y a esto le resto un 1, y n es pues el número de periodos, ¿cierto? ¿Esto cómo se traduce ya a, digamos, a temas de productos? Pues yo puedo hacer la conversión y decir que esa tasa, llamémosla tasa de throughput, que este es un término muy de teoría de restricciones, sería el precio de venta del producto, que eso es lo que al final me va a ingresar, dividido sobre el costo totalmente variable. ¿Qué costo totalmente variable? Son los costos en los que incurro para poder hacer ese producto o servicio, que en este caso son principalmente materias primas, porque la mano directa, los costos indirectos de fabricación, igual los tengo que pagar. Entonces aquí vamos a poner solamente lo que me saca dinero del bolsillo. Todo lo otro son gastos de operación que igual los tengo que pagar. Entonces, si hago esa equivalencia, lo elevo a la 1 sobre n, eso me va a dar esa tasa de throughput, que si se lo aplicamos a estas 3 opciones, miren que claramente la segunda opción es la mejor. ¿Por qué? Porque recupero el dinero mucho más rápido. Entonces, en este punto, la rentabilidad pasa a un segundo plano. En este punto el tema es de liquidez, es de caja. Entonces, también usen eso para segmentar sus clientes, para segmentar sus productos, sus mercados, y denle un poco más de prioridad a los negocios que les van a generar caja más rápido, porque como les decía ahora, esto es un efecto dominó y hoy todos nos estamos guardando, entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ir a vender, porque si esa plata se va a recuperar en 6 meses, pues realmente no tiene mucho sentido. Bueno, y el cuarto punto es reinvente su negocio. Y acá hay una frase que saqué de la biografía de Richard Branson, este es el de Virgin y todos estos negocios de Virgin. Él decía que él creía que la única forma de hacer frente a una crisis de flujo de caja es no contraerse, sino antes tratar de expandirse. Entonces el libro se los recomiendo, es bien interesante. Este señor pues obviamente es bien arriesgado, él en sus negocios casi se quiebran en varias oportunidades, pero él era muy agresivo y cuando él tenía una situación así como difícil, en vez de recogerse, antes lo que hacía era antes invertir y endeudarse, apalancarse, que no les estoy diciendo pues que sigan su recomendación al pie de la letra, pero sí quiero hacerles aquí también como algunas anotaciones al respecto. Y esta frase por ahí la han mandado mucho en estos días por WhatsApp, por Instagram y demás, de Albert Einstein, que él decía que la crisis es la mayor bendición para las personas y las naciones, porque las crisis traen progresos. La creatividad proviene de la ansiedad como el día viene de la noche oscura. Entonces lo que aquí pues este señor trata de decirnos es que uno en las crisis es que se pone creativo, en las crisis es que innovamos, en las crisis es que tomamos decisiones que antes no quisimos tomar. Y ejemplos de esos hay varios. Ahora está el tema de los respiradores, que están varias universidades trabajando en el tema. Por ahí vi que alguien desarrolló en su impresora de 3D una como para abrir las puertas sin las manos, sino que se logran abrir como con el brazo. Entonces todo esto dispara un montón de innovaciones y podemos aprovechar, o sea, estamos en esta situación, pues aprovechemos para ser creativos y tratar de salir de esta crisis más fuertes y más inteligentes que antes. Entonces acá hay algunas ideas. Tenemos tiempo, o sea, una queja muy constante, y lo hablo también desde el punto de vista personal, una queja de por qué no hablamos, por qué no le invertimos a todo el tema de la estrategia, a todo el tema pues de la innovación, de la mejora continua, es que no tenemos tiempo, el día a día nos absorbe, nos consume. Pues en este momento tenemos el tiempo, entonces aprovechemos para hacer todas esas cosas que no hemos podido hacer antes. Entonces está el tema, por ejemplo, de cursos virtuales. Entonces puedo tomar un curso virtual, sacarle el tiempo a ese cursito que he querido hacer que no he tenido el tiempo, o incluso, ¿por qué no desarrollarlo? Para muchos de nosotros, un curso virtual podría ser una alternativa para generar ingresos en este momento.
O tema de marketing digital, no le trabajo mucho al tema, puede ser que esta sea la oportunidad para trabajar a esa otra estrategia. Ebooks, puedo leerme un ebook o puedo, por el contrario, escribir un ebook. Entonces también tengo eso ahí en el tintero. Hace rato, llevo 3 años diciendo que voy a escribir un libro. De pronto ya este es el momento de hacerlo. Planeación estratégica, podemos redefinir algunos temas de la estrategia con todo esto que está sucediendo y también podemos aprovechar para innovar. Entonces aquí les doy algunas ideas, algunas cositas que he visto. Entonces, por ejemplo, yo tengo la duda de si ofrezco esta mercancía, no tengo caja, no le quiero comprar a mi proveedor. ¿Y por qué no de pronto hablar con él y decirle, venga, en esta situación, pues yo no sé, yo no le quiero comprar porque no sé si eso se va a vender, pero póngame esa mercancía en consignación. Yo se la recibo, igual usted la tiene allá guardada en su bodega, pues tiene más probabilidad de venderse aquí. Entonces, entréguemela en consignación y yo le pago a medida que vaya vendiendo. Eso tal vez en situaciones normales el PRO no lo acepta, pero de pronto hoy las cosas son distintas. O he visto pues también que hay empresas que están cambiando su modalidad de venta, entonces están arrendando los equipos que ofrecen o los productos que ofrecen. Gimnasios, por ejemplo, he visto que la gran mayoría arrendó sus equipos, entonces arrendaron sus pesas, sus mancuernas, sus barras y ahí de alguna forma pues están generando algún ingresos. Y si ustedes van a trabajar en innovación, en planeación estratégica, en mejoramiento de su operación y demás, pues de pronto puede tener sentido hasta contratar un consultor. Y ustedes dirán, bueno, ¿yo cómo voy a contratar un consultor si estoy sin plata? Sí, pero ahí podemos pensar en acuerdos gana-gana. Entonces, ¿qué tal si uno se consigue un consultor que podría estar interesado en construir algo de forma virtual y que uno se preste como conejillo de indias para que ese consultor estructure el proceso y documente las clases y haga algo digitalmente? Entonces, es un gana-gana. Yo no le pago, yo le presto mi empresa para que usted aprenda y ensaye, entendiendo que esto es nuevo para usted. Entonces, miren que aquí el punto es cómo hacemos para salir de esto con estrategias que después nos van a servir más adelante. Entonces, tema de domicilios. Ahora pues he visto unas cosas que uno nunca se imaginó que iban a ofrecer a domicilio, pero ya la gente pues le tocó a raíz de todo esto cambiar mucho sus estrategias. Entonces, una frase que me gusta ya para ir cerrando mi parte es esta de Charles Darwin, que él dice que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la más adaptable al cambio. Y en este momento esta frase sí que es cierta, porque estamos sufriendo un cambio que a nadie le había tocado. Y entonces de aquí, ¿quiénes vamos a salir? Pues los que nos logremos adaptar. Y los que no estemos dispuestos a cambiar y entender la nueva dinámica y las nuevas reglas de negocio, seguramente no van a salir de esto. Entonces, con esto termino mi parte. Les doy las gracias pues por estar aquí, por haber escuchado este webinar. Le voy a pasar ya la palabra a Alejandro Echavarría. Ahí les quedan los datos también por si tiene alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa, con mucho gusto. Y les digo, les vamos a enviar, aprovechando este tema de confinamiento, nosotros tenemos 2 ebooks en este momento, se los vamos a enviar a todos los que se inscribieron en el webinar para que tengan de pronto por ahí material de lectura y quizás eso que lean en los libros les den algunas ideas para lo que se viene después. Muchas gracias por su tiempo. Alejandro, te doy la palabra. Bueno, lo primero, pues, gracias por todas tus recomendaciones. Nos resultan bastante valiosas a todos los que estamos intentando hacerle frente a esta difícil situación en la que estamos. Creo que todos los negocios tienen retos importantísimos en este momento. Nos han consultado permanentemente nuestros clientes y amigos por esta época qué es lo que va a pasar con los contratos que tenemos en ejecución, contratos de índole comercial, y qué va a pasar con los contratos laborales que también tenemos en ejecución en este momento. Entonces quisiera que le dediquemos un rato a hablar de esos 2 temas y pues principalmente en materia mercantil nos dediquemos a revisar algunos elementos importantes o soluciones que el ordenamiento jurídico tiene previstas ya para situaciones como las que estamos viviendo o situaciones similares a esta. En primer lugar, pues pensemos, ¿qué pasa cuando yo no puedo cumplir con las obligaciones de un contrato por una situación como esta por la que estamos pasando? Pues evidentemente algún pronunciamiento esperábamos del derecho, algún pronunciamiento esperábamos de nuestras leyes y pues, nuestro legislador previó desde hace mucho tiempo que cuando un sujeto
está obligado a cumplir un contrato, tiene a su cargo la ejecución de unas prestaciones a favor de otro en virtud de un contrato celebrado, puede exonerarse del cumplimiento de ese contrato sin que haya una responsabilidad por esa no ejecución del contrato cuando esa inejecución provenga de una fuerza mayor. Entonces, nos toca preguntarnos, bueno, ¿y qué es esa fuerza mayor? ¿Y será que yo estoy pasando por una fuerza mayor? ¿Y será que el contrato que estoy ejecutando pues podría suspenderse en su ejecución o inejecutarse por esta circunstancia de fuerza mayor? Entonces, pues, refirámonos primero a esto. La fuerza mayor es básicamente un hecho, una circunstancia que le impide al obligado cumplir eh, su obligación contractual, cumplir lo que tenía que ejecutar a favor del otro. Para que un hecho sea considerado como una fuerza mayor, pues se requiere que ese hecho o esa circunstancia cumpla unos requisitos, tenga unas características específicas, y esas características pues son las siguientes. Primero, tiene que ser un hecho posterior a la celebración del contrato. Entonces, si la circunstancia que le está impidiendo a usted cumplir es una circunstancia que antecedía al contrato, es decir, es un contrato, por ejemplo, nuevo que acaba de celebrar hoy, pues no podremos acudir a la fuerza mayor como esa forma de exonerar el cumplimiento del contrato. Segundo, tiene que ser imprevisible, es decir, que las partes del contrato no pudieran anticiparse a que este hecho iba a suceder al momento de la celebración del contrato. Es decir, que cuando lograron el negocio, pues no pudiéramos prever que esto que nos está pasando en este momento iba a suceder y en ese orden de ideas pues pueda considerarse como un hecho que no podían prever las partes. Tercero, tiene que tratarse de un hecho irresistible, es decir, que no podamos hacer nada para que suceda, para que no suceda, perdón. Y en ese orden de ideas, pues lo que afecta a la ejecución del contrato tiene que afectarlo completamente, ¿sí? Tiene que impedir efectivamente y en forma absoluta que la parte obligada cumpla con su obligación contractual. No que se le volvió muy difícil, no que se le dificulta cumplir, sino que tiene efectivamente que impedirle al sujeto obligado pues, cumplir con sus obligaciones contractuales. Finalmente, ese hecho o circunstancia para que pueda considerarse como una fuerza mayor, pues tiene que ser un hecho que sea ajeno al deudor. Es decir, pues que no sea el mismo deudor o el mismo sujeto obligado en el contrato el que crea la circunstancia que le impida cumplir. Y entonces pensemos en nuestro caso, en lo que estamos viviendo en este momento en la situación colombiana. ¿Cuál será esa circunstancia que puede impedir el cumplimiento de los contratos? ¿Será la pandemia como tal? ¿Será el riesgo de contagio? ¿Será el estar contagiado? ¿O por el contrario, es que los contratos se nos está imposibilitando cumplirlos por un juego de medidas que ha sacado el gobierno nacional y los gobiernos locales para prevenir el contagio y para prevenir la propagación de la pandemia? Y es que creemos que justamente la circunstancia que puede constituir la fuerza mayor acá en nuestro caso no es la pandemia. Creemos todo lo contrario, son las medidas del gobierno, es la medida de quedes en su casa, es la medida de cierre determinados negocios o establecimiento, es la medida de prohíbase la realización de determinadas actividades, por ejemplo, todo el caso de la ejecución de contratos de la industria del entretenimiento, conciertos y demás, que nos quedaron prohibidos desde hace ya varios días y que en ese orden de ideas, pues parece ser es que la decisión de un tercero, que es el gobierno, nos está impidiendo la ejecución de determinados contratos. ¿Listo? El efecto de esa fuerza mayor cuando estamos ejecutando un contrato es justamente exonerar al deudor por esa no ejecución de la obligación contractual que tiene a su cargo. El escenario que estamos viviendo en este momento creemos que justamente es el mejor de los escenarios para probar que ha sucedido un hecho posterior a la celebración del contrato, imprevisible, irresistible y además exterior a mí como deudor. Creemos que no podríamos tener unas circunstancias mejores para probar esto, pues, primero por lo conocido, segundo porque los efectos los ha sufrido todo el mundo, los ha sufrido pues una parte importante de la población que tenemos restricciones de ejecución de ciertas actividades,
y es que evidentemente es externo a cualquier deudor en la medida que las restricciones de cumplimiento, las restricciones de ejecución de actividades, las restricciones de movilidad, no las ha impuesto el mismo deudor, sino que han venido, por el contrario, del gobierno nacional y de los gobiernos locales que prematuramente pues, o previamente lo habían hecho. Cuando vamos a inejecutar un contrato por estas razones de fuerza mayor, por esta fuerza mayor como tal, pues es vital que sigamos algunas recomendaciones que podemos darles a ustedes en este momento, que son fruto de las constantes preguntas que nos están haciendo nuestros clientes y amigos por estos días. Pues primero, tenemos que verificar en los contratos que se van a ejecutar, tenemos que verificar si hay alguna cláusula que regule la responsabilidad del deudor aún en escenarios de fuerza mayor. Y es que podrían haber pactado las partes válidamente y de acuerdo a lo que el ordenamiento jurídico permite, que el deudor no pueda excusar su incumplimiento por razones de fuerza mayor. Y entonces, si tenemos esa cláusula, pues no podremos optar por este mecanismo de defensa y protección del deudor, sino que tendremos que asumir, digamos, las consecuencias de ese incumplimiento, lo que esto vaya a generar. Entonces, aquí es clave porque todos los contratos, digamos, son diferentes, pueden tener cláusulas de este estilo y no podemos tomar decisiones sin consultar lo que las partes hayan pactado en relación con este asunto del cumplimiento por fuerza mayor, que es muy posible que encuentren esta clase de cláusulas en los contratos que ustedes pretenden revisar en este momento. Segunda recomendación clave, documente lo que está pasando, porque la fuerza mayor hay que probarla en el eventual proceso judicial. Y entonces, documentar es clave porque es posible que en 4 o 5 años que su proceso judicial esté en una segunda instancia frente a un tribunal, pues no recordemos qué nos estaba pasando en este momento o no lo tengamos tan fresco, o no tengamos la claridad de cuáles fueron esos hechos, esos días en los que a mí se me impidió ejecutar un determinado contrato. Entonces, acá va a ser determinante que tengamos una muy buena documentación de todos esos motivos que nos están impidiendo cumplir las obligaciones contractuales para poder llevarlos como pruebas a un eventual proceso judicial. Tercera recomendación, actúe de buena fe, hágale saber a su contraparte que no va a poder cumplir y dígale de una vez que la razón es la medida del gobierno nacional de la cuarentena. Dígale que usted no va a poder cumplir con sus obligaciones contractuales porque ha sufrido esta afectación, ¿sí? Porque usted se ha visto afectado por el cierre de comercios, por la prohibición de ciertas actividades. Hágalo saber. No espere a que el contrato quede inejecutado, ni espere a que su contraparte le haga un requerimiento o lo demande. Es usted el que tiene esa carga de alegar desde ya a su contraparte la razón por la cual no va a poder cumplir con sus obligaciones contractuales. Cuarta recomendación, revise si verdaderamente se trata para usted de una fuerza mayor, si verdaderamente a usted se le está imposibilitando cumplir en forma absoluta el contrato, la prestación o la obligación que tiene a su cargo, o si simplemente se le está haciendo muy difícil. Porque es que la irresistibilidad o la imposibilidad de ejecutar tiene que ser absoluta, bajo criterios pues, de razonabilidad, porque el derecho no le exige a nadie pues, actos heroicos, pero no es una mera dificultad para cumplir. Yo creo que con estas 4 recomendaciones tenemos un buen escenario para que revisemos en nuestro caso a caso si verdaderamente podríamos estar frente a un supuesto en el que una fuerza mayor exonere al deudor, los exonere a ustedes como deudores, a las compañías en las que trabajan para la inejecución de una obligación contractual, o si por el contrario no estamos ante esta circunstancia verdaderamente. Puede suceder también que el contrato no se me haya hecho imposible de cumplir, sino que simplemente se me haya hecho excesivamente costoso cumplir el contrato por las condiciones en las que estamos en este momento. Es decir, puede haberse producido una alteración de las bases económicas del contrato. Y nuestro derecho mercantil también tiene una propuesta de solución para casos de este estilo, en los que por, digamos, hechos extraordinarios, que son imprevistos o que no eran previsibles por las partes y que sucedieron con posterioridad a la celebración del contrato,
pues se dan esas modificaciones de las bases económicas y se vuelve excesivamente oneroso cumplir para una de las partes el contrato que tiene que cumplir. En ese supuesto, pues en el ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de pedirle al juez de la República que revise el contrato. Y la revisión del contrato, pues va a tener, digamos, dos propósitos, uno de dos propósitos. Que el contrato sea reajustado económicamente de tal suerte que se restablezcan las bases contractuales que se han perdido, las bases económicas del contrato que se han perdido, y pues pedirle al juez que haga esos reajustes que la equidad le indique. Dice nuestra legislación mercantil, hay que hacer los ajustes que la equidad indique. En ese orden de ideas, pues si el juez no puede hacer esos ajustes porque es imposible reajustar el contrato, porque es imposible, ¿sí? Y pedirle al juez que haga ajustes en equidad y que si no le resulta posible hacer esos ajustes en equidad, pues ordene la terminación del contrato vía sentencia. Miremos un poco esos requisitos que requiere la aplicación de la teoría de la imprevisión. Primero, pues que no aplica para todos los contratos. La teoría de la imprevisión aplica para contratos que se ejecuten en el tiempo, es lo que en derecho llamamos contratos de cumplimiento o diferido. ¿Sí? Entonces pensemos en contratos de suministro, pensemos en contratos de prestación periódica de servicios, pensemos en contratos de arrendamiento, que son típicos contratos que su ejecución se extiende en el tiempo, ¿sí? Y no puede cumplirse en un solo instante, no puede cumplirse en un solo momento. Primero, tenemos que estar en esa clase de contratos. Segundo, la circunstancia que sucedió tiene que ser posterior a la celebración del contrato. Y esto tiene en común con la fuerza mayor, ¿sí? De la que hablábamos ahora. Tiene que suceder la circunstancia de agravación o de modificación de las bases económicas del contrato, tiene que ser posterior al perfeccionamiento o a la celebración del negocio. Tiene que ser una circunstancia extraordinaria, ¿sí? No puede ser un cambio normal en el mercado, no puede ser una fluctuación normal de las condiciones, por ejemplo, de intercambio de una determinada mercancía o determinado bien. No, no puede ser un hecho ordinario. Tiene que ser una circunstancia o un hecho posterior y extraordinario. Y además, comparte también con la fuerza mayor el criterio de que tiene que ser una circunstancia imprevisible para las partes. Es decir, que al momento de la celebración del contrato, los sujetos del contrato no pudieran prever este cambio en las condiciones o en las bases económicas del contrato, no pudieran prever que iba a modificarse lo que le iba a costar a una de las partes cumplir el contrato, cumplir con lo que le tocaba. Cuando tenemos ese hecho, que es extraordinario, posterior, imprevisible, tenemos que preguntarnos ese hecho qué efecto está teniendo. Y si el efecto de ese hecho es, o de esa circunstancia, es la alteración, digamos, o la agravación de lo que le va a costar a la parte cumplir con las obligaciones del contrato, es decir, se le está haciendo excesivamente oneroso al sujeto deudor cumplir con su contrato, pues podrá pedir la revisión del contrato. Teniendo, digamos, un poco en el radar que estos contratos comerciales podrían también, pues, pueden sufrir estas vicisitudes de cambio de las bases económicas del contrato y de imposibilidad absoluta de ejecución por un hecho posterior, pues pensemos, lo mismo podría suceder, o lo mismo o algo parecido podría suceder con los contratos laborales, ¿sí? Estamos en un punto en el que las empresas nos están preguntando permanentemente qué podemos hacer con nuestros empleados, qué debemos hacer en este momento que la compañía ha cerrado operaciones temporalmente o no está siendo rentable operar o no puedo operar porque el gobierno me ordenó no operar. Hemos identificado pues diferentes soluciones o diferentes alternativas
para que las empresas puedan implementar en este momento. Vamos a dividir. Primero, pues pensemos, si nos vamos a consultar nuestra legislación laboral, la posibilidad de que no pueda seguirse ejecutando el contrato de trabajo por un hecho que tenga las características de la fuerza mayor, es decir, un hecho que sea sobreviniente a la celebración del contrato, que las partes no pudieran preverlo, que fuera irresistible a las partes, es decir, que no pudieran hacer nada para que no suceda y que además no provenga de ninguna de las dos partes del contrato, pues prevé nuestra legislación laboral que también podría haber una afectación del contrato de trabajo por esa circunstancia de fuerza mayor. Y es que dispone específicamente nuestro Código Sustantivo del Trabajo que los contratos de trabajo pueden suspenderse por fuerza mayor. ¿Sí? Y esa es la primera solución, la primera alternativa que el derecho nos plantea. Es una alternativa que, si bien parece ser muy útil, ¿sí? Además parece ser práctica porque no requiere una autorización previa del Ministerio del Trabajo, no requiere un pronunciamiento judicial previo para acudir a ella, pues tiene un riesgo, y es el riesgo de controversia judicial de la decisión o de la suspensión del contrato por parte del empleador. Ese riesgo está vinculado a que, pues, digamos, el empleado pueda discutir posteriormente, cuando la situación se normalice, el empleado puede discutir delante de un juez de la República que en realidad a él no le podían suspender el contrato porque no se había configurado la circunstancia de la fuerza mayor. Y tiene, digamos, dos daños colaterales esta situación. La primera es que el empleado podría alegar que se han configurado los supuestos para que haya un despido indirecto o un autodespido, como se le conoce vulgarmente, que es básicamente una terminación del contrato por causas imputables al empleador que da lugar a la obligación de pago de una indemnización, ¿sí? Entonces, pues tenemos esa contingencia ahí, contingencia que se va a materializar si un juez de la República pues efectivamente le da la razón al empleado dentro de un proceso judicial de que no se había configurado esa fuerza mayor, no se había configurado la circunstancia que hiciera imposible la ejecución del contrato por cualquiera de las, digamos, por no cumplirse cualquiera de los supuestos o requisitos de aplicación de la fuerza mayor, es decir, la sobreviniencia, la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la exterioridad de las razones. Al igual que en el caso de los contratos comerciales, creemos que las circunstancias que tenemos en este momento son las, digamos, óptimas para poder documentar que un contrato de trabajo ha tenido que ser suspendido porque se ha hecho imposible su ejecución por fuerza mayor. Vamos a pensar dos cosas. La primera, nosotros tenemos una compañía, supónganse, que presta un servicio o se dedica a una actividad que no está entre las actividades a las que no les aplica la cuarentena nacional. Entonces le decimos a un empleado, usted tiene que venir a trabajar. El empleado te va a mirar y te va a decir, pues yo no puedo movilizarme por la ciudad porque no estoy yendo a prestar mis servicios a una compañía o a una empresa que preste una de esas actividades que no está cobijada por la cuarentena nacional. En ese orden de ideas, pues no podrá el trabajador ir a prestar el servicio, ¿sí? Y el empleador no podrá ir a decir que ha incumplido el contrato de trabajo, porque justamente al trabajador se le ha hecho imposible ir a ejecutar el contrato de trabajo porque no se puede movilizar. ¿Listo? Pero tenemos otros casos donde hay menos claridad. Entonces tenemos cargos, funciones que pueden seguirse prestando, por ejemplo, remotamente. Entonces, cuando podemos tener una operación remota, una prestación del servicio en forma remota, pues mal haríamos en considerar que ha surgido un hecho que efectivamente impida la prestación del servicio y la ejecución del contrato, porque el contrato se puede seguir ejecutando remotamente, ¿sí? Entonces, pues obviamente esta pregunta nos la tendremos que hacer en el caso a caso con, por ejemplo, el personal administrativo. ¿Yo puedo suspender estos contratos o no puedo suspender estos contratos? ¿Verdaderamente se está imposibilitando la ejecución del contrato de trabajo o no? Y no podemos confundirnos en que el contrato de trabajo, su ejecución se haya hecho imposible con algo que nos han estado preguntando recientemente, y es que no hay nada que hacer. Es que si no hay ventas no hay nada que contabilizar,
Recientemente una compañía constructora nos planteaba el supuesto y decía, es que si yo no tengo ejecución de obra, pues yo no tengo nada que asentar en la contabilidad en este momento, no tengo ningún anticipo que legalizar, no tengo nada que hacer. Entonces, en esos casos valdrá la pena preguntarse, ¿será que lo que ha cambiado es el ritmo de trabajo y no, y no una verdadera imposibilidad de ejecución del contrato de trabajo? Espero pues estarles dando ahí como alguna claridad frente a esa institución de la suspensión del contrato laboral que ha dado mucho de qué hablar por estos días, y que nos debemos quedar con algunas claridades. La primera es que no va a requerir autorización del Ministerio del Trabajo. Tengan mucho cuidado al leer los comunicados de prensa, al interpretar lo que está pasando en este momento y al escuchar las noticias que nos están bombardeando. ¿Por qué? Porque tenemos algunas expresiones como el Ministerio del Trabajo no ha autorizado ninguna suspensión de contrato. Y entonces uno se pregunta, pero yo cómo lo suspendo si el Ministerio no ha autorizado. No, es que no ha autorizado no ha autorizado los casos de suspensión cuando se los han preguntado, ¿sí? Cuando le han pedido autorización al Ministerio para los casos que requieren autorización. Y entonces vamos al segundo supuesto en el que podría haber una suspensión del contrato de trabajo, pero no vinculada a una fuerza mayor, sino vinculada, por el contrario, a una suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa. Entonces, cambiamos de supuesto. El contrato de trabajo puede suspenderse, ya no por fuerza mayor, sino por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, requiriendo en ese caso autorización previa del Ministerio del Trabajo. Y esa suspensión de actividades está vinculada a razones técnicas o a razones económicas, más no a circunstancias que imposibilitan la ejecución del contrato de trabajo. ¿Listo? Esa suspensión puede ser de máximo 120 días y tiene que ser previamente autorizada por el Ministerio del Trabajo. Entonces, ahí sí entendemos el comunicado y lo que ha sacado en sus lineamientos del ministerio. Cuando ha dicho, se informa que no se ha autorizado ninguna suspensión. Perfecto. Cuando le han pedido permiso para suspender el contrato, en esta segunda causal que estamos revisando, no ha autorizado todavía ninguno. ¿Listo? Tampoco nos dijo que los había negado, nos dijo no los he autorizado, pues posiblemente apenas les estaban dando trámite, no lo sé. Tenemos que ser cuidadosos cuando escuchemos esto y leamos estas comunicaciones. Tiene de ventaja que al ser previamente autorizado por el ministerio, pues difícilmente va a poder ser cuestionada la razón y la legalidad de la medida, ¿sí? Porque, digamos, previamente ha sufrido un control por parte del Ministerio del Trabajo de que sí se configuraran esas razones técnicas o económicas para poder lograr esta suspensión. Requisito, una vez le pido permiso al ministerio, tengo que avisarle por escrito a los trabajadores que también estoy haciendo esa solicitud ante el ministerio para que ellos lo conozcan y lo sepan. Es un requisito que trae la ley. Tiene, digamos, riesgo. El riesgo no es jurídico, sino el riesgo es de realidad y de sustancia económica. Y puede haber una gran demora en resolver la solicitud y puede haber una negativa de la autoridad a concederme la solicitud. ¿Listo? Entonces, tenemos justamente un momento difícil para esto porque el Ministerio del Trabajo primero nos sacó una normativa en la que nos decía que estaban suspendidos, digamos, toda la atención de trámites en sitio, todos los términos para resolver solicitudes, pero posteriormente sale también una directiva del Ministerio del Trabajo en donde uno de los viceministros dice todas las solicitudes de autorización de suspensión me las mandan a mi dependencia que yo las voy a tramitar. Eso, pues seguramente buscando tener un control y una decisión uniforme de lo que está desde las solicitudes que le están presentando en este momento las compañías a el ministerio. Efecto de esa suspensión. Esa suspensión implica que el trabajador va a dejar de prestar el servicio y esa suspensión implica que el empleador va a dejar de pagar los salarios. El empleado va a seguir afiliado a la seguridad social y hay que continuar haciendo los pagos de la seguridad social, salvo los pagos que le corresponden al empleado porque no está devengando ningún salario. No se aporta a la ARL porque no hay riesgo laboral en ese caso. ¿Listo? Las prestaciones sociales
hay algunas de ellas que están vinculadas al tiempo del servicio. Entonces, la prestación de las vacaciones, de las cesantías y de la prima de servicios, pues siempre se calculan con base en cuánto tiempo ha prestado el servicio el empleado en el último año o en el último semestre. ¿Listo? ¿Qué sucede? Cuando hay suspensión del contrato de trabajo, se van a detener los conteos de tiempo para la liquidación o determinación de las vacaciones y de las cesantías. Es decir, si el contrato de trabajo está suspendido 2 meses, esos 2 meses no van a contar para el tiempo de las cesantías y para el tiempo de las vacaciones. ¿Listo? En cuanto a la prima de servicios, no hay una norma en el ordenamiento que señale que la prima de servicios también se ve afectada por la suspensión del contrato de trabajo. Por lo tanto, pues el conteo de tiempos para la determinación de cuánto me corresponde como prima de servicios en los 2 momentos del año, en la mitad del año y en diciembre, pues no se va a ver afectada por el tiempo de la suspensión del contrato. Si bien esas son las 2 principales soluciones que ofrece el ordenamiento en forma unilateral, pues tenemos que acudir a otras soluciones alternativas que no están pensadas para este caso concreto que estamos viviendo, pero que sí pueden sernos de mucha utilidad. Pues la primera de ellas, evidentemente, va a ser la suspensión temporal del contrato por un acuerdo entre el empleador y el trabajador. ¿Listo? Es lo que comúnmente hemos conocido como una licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador. Como es un acuerdo, no requiere una autorización previa del Ministerio del Trabajo. ¿Listo? Es muy importante que esto lo tengan claro. Pero tiene que ser un acuerdo. ¿Sí? No cuando vamos a otorgarle al empleado una licencia que tenga la condición de ser no remunerada. ¿Qué sucede? Necesitamos acordarlo con el empleado. ¿Listo? Que es diferente al caso que proponía el Ministerio del Trabajo hace una semana, y era sí salario, no prestación de servicio. Es decir, no suspender el contrato de trabajo, sino simplemente que el trabajador no haga nada y que vayamos pagando el salario como si no hubiera pasado nada. Pues evidentemente en ese caso no necesita un acuerdo. ¿Sí? En ese caso lo que hay es una orden del empleador de no ejecute nada porque no hay nada que hacer, pero yo le sigo pagando como si usted estuviera prestando el servicio. Pero cuando vamos a hacer una suspensión del contrato por licencia o permiso temporal, sí tiene que haber un acuerdo previo. Y acá queremos ser empáticos, queremos invitar a las empresas a ser conscientes de que no es una circunstancia para abusar de los empleados, que no es una circunstancia para tomar una decisión e imponerla al empleado diciendo lo mandé a licencia no remunerada. No. No está previsto en nuestro ordenamiento jurídico que eso funcione de esa forma. Y todo lo contrario, implica en condiciones normales que el empleado solicite la licencia, solicite el permiso al empleador y que el empleador lo conceda. Le hemos sugerido a nuestros clientes que cuando vayamos a hacer estas licencias, estos acuerdos para la licencia no remunerada o remunerada, inclusive, documentemos plenamente el acuerdo. Contemos unas circunstancias, unos antecedentes de qué es lo que está pasando, de por qué se toma esta decisión conjuntamente entre el empleado y el empleador, ¿sí? Para que podamos posteriormente siempre pues entender ese acuerdo de suspensión del contrato por licencia, podamos entenderlo siempre a la luz de lo que está pasando en este momento. Las posibilidades de este acuerdo de licencia pues básicamente son 3. Podemos acordar con nuestros empleados que haya una remuneración total, es decir, que haya una licencia remunerada, en cuyo caso se tendrá el mismo efecto de suspensión del contrato de trabajo, no se tendrá el tema no se contarán los tiempos para las cesantías y para las vacaciones, ¿sí? Pero el trabajador podrá estar recibiendo, digamos, una suma de dinero que no es un salario, porque no está prestando el servicio, ¿sí? Porque el contrato está suspendido, pero está recibiendo una suma de dinero para auxiliarle en su manutención. La segunda opción que tenemos es una remuneración parcial, un auxilio parcial, no de la totalidad de lo que el trabajador recibía como salario, sino de un porcentaje, un monto parcial de este. Y la tercera opción, por supuesto, es la licencia no remunerada, donde el acuerdo implica que no va a recibir ningún auxilio o beneficio el empleado en ese caso.
los efectos pues, van a ser los mismos de la suspensión por fuerza mayor o por cierre temporal de actividades previo a autorización del Ministerio del Trabajo. Los efectos van a ser exactamente los mismos. ¿Listo? La cuarta solución que podríamos pensar y que ha estado sonando bastante es la de las vacaciones como solución, tanto las vacaciones ya causadas como la posibilidad de anticipar las vacaciones. Entonces, si bien la solución parece bastante obvia, ha sido nuestra preocupación permanente que esto se haga en los términos previstos en la ley. Lo primero es que nuestra legislación indica que cuando el empleador es quien va a determinar la fecha de disfrute de las vacaciones, pues tiene que dejárselo saber con anticipación a el empleado. No puede decirle el día antes, vea, sale a vacaciones mañana. Listo. Hemos escuchado que el gobierno nacional ya está trabajando, no sé si hoy en la mañana lo han sacado, pero está trabajando en un decreto que va a autorizar esta toma de la decisión de enviar un trabajador a vacaciones que no tenga que avisarse con 15 días de anticipación. Si me disculpan si el decreto salió esta mañana o salió anoche y no lo tenemos a la mano, pero entiendo pues que ha sido apenas un anuncio del gobierno y estamos pendientes pues, de tener el texto. Si el gobierno autoriza esto, vía decreto con fuerza de ley, que modifique digamos, ese plazo y que autorice enviar un trabajador al otro día de vacaciones, pues ya no tendremos que cuidarnos de esto. Pero mientras no tengamos una modificación normativa en este sentido, pues, ¿cuál es nuestra recomendación? Que hagamos con el empleado un acuerdo para el disfrute de vacaciones, ¿sí? Es decir, que digamos con el empleado lo mismo. Tenemos una circunstancia en este momento, no hay un servicio que prestar, usted tiene ya unas vacaciones causadas, hemos acordado el empleado y el empleador que yo me voy de vacaciones, si usted como empleado se va a ir de vacaciones y que va a disfrutar las vacaciones que ya tiene causadas y que va a volver el día tal. Si el día X que deba regresar implica que usted disfrute de más vacaciones que las que ya ha causado, pues se hace un acuerdo para la anticipación de las vacaciones. ¿Listo? Lo segundo es que de todas formas tenemos en nuestro ordenamiento una limitación de cómo deben otorgarse los días de vacaciones. Dice nuestro código sustantivo que el trabajador debe gozar anualmente de 6 días hábiles continuos de vacaciones. Es decir, hay que darle al trabajador una semana, pues el legislador laboral piensa en semanas de lunes a sábado, hay que darle al menos una semana de vacaciones. ¿Qué busca esta norma? Que no se graneen los días de las vacaciones de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo el empleador. Tenemos que ser cuidadosos de no ir a violar esta limitación que tiene también nuestro código. Sobre estas vacaciones hay que tener en cuenta algo adicional y es que nuestras normas establecen que cuando uno se va a ir a disfrutar las vacaciones como empleado, pues le deben pagar anticipadamente las vacaciones. Esto va a implicar un esfuerzo de caja en las compañías y debemos preverlo. Y si no tenemos la posibilidad y no podemos hacer ese esfuerzo de caja, pues también debemos plantearle a nuestros empleados la posibilidad de pagarle con la quincena para que, digamos, las quincenas durante las vacaciones le sigan llegando completas, le siga llegando el dinero en el flujo de caja que el empleado está acostumbrado a recibir y pues se facilite el flujo de caja de la compañía o la disponibilidad de recursos de la empresa. Esto debe ser acordado porque es un derecho del trabajador recibir el pago anticipado de sus vacaciones. ¿Listo? Muchos empleados les va a parecer bien seguramente que ese pago se haga de esa forma porque como no va a haber realmente ni un tiempo de ocio especial, ni la posibilidad de comprar un tiquete de bus para viajar a otro municipio, como no va a haber una posibilidad realmente de hacer turismo, pues es muy posible que el empleado no necesite la anticipación del dinero. Y por el contrario, podría haber afectado sus gastos normales si el dinero pues le fuese pagado anticipadamente con la posibilidad de ir a gastárselo. Pues. Entonces, si vamos a hacer eso, pues necesitamos ese acuerdo. Evidentemente queda otro camino, es un camino difícil, costoso y doloroso para las empresas, y es
el despido, la terminación del contrato unilateral por parte del empleador que toma la decisión de poner fin a la relación. En estos despidos, si bien, digamos, nuestras normas establecen que el empleador puede dar por terminados esos contratos pagando unas indemnizaciones, tenemos que tener cuidado con tres asuntos. Primero, los casos de estabilidad laboral reforzada, donde el empleado no pueda ser despedido sin justa causa y sin previa autorización del Ministerio del Trabajo. Estamos hablando de las personas que tienen alguna afectación de salud, estamos hablando de las personas que están incapacitadas o en tratamientos médicos, estamos hablando en algunos supuestos también, por ejemplo, de madres cabeza de familia, estamos hablando de otros supuestos como mujeres embarazadas. ¿Listo? Entonces, tengámoslo claro para no ir a incurrir en un error ahí pensando que podemos, por las circunstancias dadas, por terminado ese contrato en este momento. ¿Listo? Y adicionalmente, cuando vamos a hacer despidos, pues tenemos que considerar finalmente que la legislación laboral impone una prohibición de hacer despidos colectivos sin autorización previa del Ministerio del Trabajo. ¿Ok? Esa autorización se necesita cuando el despido puede ser considerado de acuerdo a las normas laborales como un despido colectivo. ¿Y de qué depende de que un despido sea considerado como colectivo? Depende de que sean despedidas una cantidad de personas que respecto de la planta de personal superen un determinado porcentaje. Para no aburrirlos con los números, pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, en compañías o empresas que tengan entre 50 y 100 empleados, el despido se considerará colectivo si supera más del 20% de los empleados los que van a ser despedidos. Entonces tenemos una compañía de 50 empleados, ese 20% son 10, no podemos despedir más de 10 empleados sin autorización del Ministerio del Trabajo. ¿Okay? Hay un periodo temporal, hay un criterio temporal, y debe mirarse esta cantidad de despidos dentro de los 6 meses, dentro de un periodo de 6 meses. Es decir, miramos si la decisión se va a tomar hoy, miramos hacia atrás 6 meses, cuántos despidos se han tenido en los últimos 6 meses para determinar si efectivamente pues están volando estos topes o no se están volando estos límites que impone la legislación y que implicarían ir a pedir una autorización previa. ¿Cuáles despidos se tienen en cuenta? Los despidos que sean sin justa causa, los despidos en periodo de prueba, ¿sí? ¿Cuáles no se tienen en cuenta? Por expresa disposición del Código Sustantivo, no se tienen en cuenta en estos límites los despidos con justa causa o las terminaciones de contrato por vencimiento de término o por que se ha terminado la ejecución de la obra o labor cuando el contrato no era ni a término fijo ni a término indefinido, sino un contrato por obra o labor contratada, que es una modalidad de contrato de trabajo que existe pues, en el ordenamiento colombiano. Creo que con eso podemos cerrar el tema laboral y darle pues como paso a las preguntas que nos han planteado. Entonces nos preguntan que si las órdenes de compra se pueden constituir como un contrato. Las órdenes de compra suelen ser documentos que documentan o dejan por sentado los acuerdos que han llegado a las partes de un contrato de compra-venta o los acuerdos para la ejecución de una prestación en un contrato de suministro. Son esos documentos que se utilizan en esas dos clases de contratos. Entonces, ¿qué pasa? La orden de compra lo que va a ser es un elemento de prueba del contrato de compra-venta que han celebrado el empresario y su cliente o su proveedor. ¿Listo? Entonces, la orden de compra pues, sí implica que hay un contrato de por medio y el contrato pues, normalmente es un contrato, insisto, de compra-venta o un contrato de suministro. Esa era la primera pregunta que nos hacían. Nos preguntan además que si la fuerza mayor afecta a todos los contratos, los afectados directamente por el evento de fuerza mayor o también los contratos que no puedo cumplir por los efectos económicos negativos creados a partir de la fuerza mayor, pero que no lo afectan directamente. Entonces, aquí tenemos una situación que resulta bastante compleja desde el punto de vista del derecho, y es la fuerza mayor no en el evento,
sino en el efecto que ha causado, ¿sí? En el efecto que es que yo, digamos, por las circunstancias en las que nos ha puesto el cierre o las decisiones del gobierno nacional, pues no podamos cumplir con el contrato. En ese orden de ideas, digamos que la fuerza mayor se tiene como una doble manifestación, ¿sí? Una manifestación que está en los efectos, digamos, de la decisión del gobierno nacional en este caso, y entonces, pues, evidentemente podría, acompañado de los demás elementos, pues terminar configurando, en el caso concreto, un supuesto de los que planteábamos para el caso de la fuerza mayor. ¿Ok? ¿Las tenés ahí, Alejandro, o te voy leyendo yo aquí también algunas? Por aquí me las estaba pasando Jenny, pero dame un segundo, por favor. Teniendo en cuenta los incumplimientos de términos en contrato, dado el caso, refiriéndome a un contrato comercial en arriendo, ¿qué es lo que más costos fijos genera? Si el arrendador no tiene ningún tipo de consideración a la propuesta de condiciones, ¿hasta qué punto la ley me cobija, dado que yo estoy incumpliendo? Entonces, volvemos al otro. Tenemos un supuesto en el que, primero, se ha hecho excesivamente oneroso para el arrendador cumplir, entonces podríamos estar ante un evento de una revisión, una posibilidad de revisión del contrato de arrendamiento por aplicación de teoría de la imprevisión, como la planteábamos ahora. En segundo caso, podríamos configurar el supuesto de la fuerza mayor teniendo claridad de que ahí hay elementos que resultan bastante discutibles porque digamos que la obligación del arrendatario es una obligación de pago, ¿sí? Es una obligación de dinero. Entonces, en ese orden de ideas, pues las obligaciones dinerarias, uno, pues muchas veces lo que debe preguntarse es si una obligación dineraria se hace verdaderamente incumplible por una circunstancia como esta, o si simplemente se me hizo difícil y lo que habría que pensar es, pues, digamos, mi ineptitud para pagar y no la imposibilidad verdadera para pagar. Sin embargo, en el caso concreto del contrato de arrendamiento, creo que hay elementos adicionales para mirar y dependerán de cada contrato como esté pactado, y es si el contrato verdaderamente se está ejecutando, si el arrendatario está pudiendo hacer uso si está pudiendo usar y gozar el inmueble que le han arrendado para el propósito que se lo han arrendado y para, digamos, la autorización contractual que se tiene. Entonces, en ese caso, pues podríamos estar en un escenario distinto de la fuerza mayor, distinto al de la fuerza mayor que impide el pago del canon, y un escenario distinto al de la teoría de la imprevisión, por el contrario, un caso en el que el contrato no se puede ejecutar porque el arrendatario no está pudiendo usar y gozar de la cosa, del inmueble arrendado. Si se hace un pago anticipado de los salarios para no afectar los ingresos de los colaboradores, estos pueden ser descontados o cruzados con extras o festivos trabajados. Si el trabajador se retira antes de poder cruzar este pago anticipado, ¿cómo puede ser recuperado? Entonces, mira, básicamente ese pago anticipado en términos laborales, en términos comerciales, permítanme un instante, lo que constituye es un préstamo, un anticipo que le hace el empleador al empleado. Entonces el artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo, pues justamente nos dice que el empleador y su trabajador pueden acordar por escrito el otorgamiento de ese anticipo, ¿sí? Señalando en ese acuerdo, pues cómo se va a amortizar, cómo se va a hacer el pago de esa suma de dinero, autorizando en ese acuerdo, pues obviamente que el pago sea deduciendo de los salarios que se causen con posterioridad, bien sea salario ordinario o salario por trabajo extraordinario, que era lo que planteaba pues la pregunta del trabajo en dominicales o del trabajo de horas extra. ¿Listo? Es muy importante que tengamos en cuenta los límites máximos de deducciones que tiene la legislación laboral en la medida en la que no se puede dejar al empleado sin el salario posterior. ¿Listo? Entonces, estas anticipaciones tienen ese reto, esa dificultad, y es que no podemos por lo menos autorizar un descuento por derecha de los salarios posteriores en el 100% del salario, sino que tenemos que aplicar los límites que establece la legislación laboral para ese caso.
Entonces, pues como para cerrar la respuesta, sí podemos hacerlo a través de un acuerdo escrito en el que le cuadremos con el empleado que vamos a descontarle de los próximos pagos esos anticipaciones que se hicieron, pero aplicando los límites previstos en la legislación laboral para esos descuentos de norma. ¿Listo? ¿Qué normatividad dice que las vacaciones hay que pagarlas anticipadamente? De pronto alguien del equipo de EP Legal me ubica la norma en el Código Sustantivo del Trabajo y simplemente la planteamos. En el marco de la protección que el Ministerio de Trabajo está brindando a los trabajadores, si tengo un empleado que se le va a cumplir el contrato y actualmente está trabajando desde casa, ¿puedo terminar con tranquilidad ese contrato o no tiene ningún fuero que lo cobije? El contrato es a término fijo. Ok, entendido. Es importante ahí tener en cuenta que si es un contrato a término fijo, pues habrá que hacer los preavisos conforme lo requiera la legislación laboral, y es que para contratos que tienen una vigencia superior a un mes, pues podría... se necesita, que para el que el contrato no se renueve se dé un preaviso con 30 días de anticipación de que no se va a hacer la renovación del contrato. Entonces, consideramos que los contratos sí pueden expirar en este momento. Consideramos que los contratos pueden ponerse fin o terminarse por vencimiento del término. Cuidar mucho que no vaya a tener usted un supuesto de estabilidad laboral reforzada y tener también la tranquilidad de que esa no renovación no le va a contar dentro de los despidos colectivos. Entonces, distinga si usted va a hacer una terminación unilateral del contrato o si simplemente el contrato se va a terminar porque se venció el término de duración del contrato. ¿Ok? Tenemos otra pregunta. Tengo entendido que se han pronunciado con respecto al aporte en pensiones. Bueno, aquí permítanme un segundo. El artículo que nos habla de la remuneración anticipada en las vacaciones es el artículo 192. Perdón, tenemos un concepto del Ministerio del Trabajo, concepto 1834 de 2007, que señala pues que debe hacerse este pago anticipado de las vacaciones en los términos del artículo 192, que señala que el trabajador debe devengar durante la vigencia de las vacaciones el salario que estuviera devengando al momento de iniciarse el disfrute de las vacaciones. ¿Ok? Concepto 1834 de 2007, Ministerio del Trabajo. Y la última pregunta que teníamos acá es: tengo entendido que se han pronunciado con respecto al aporte en pensiones, en licencias no remuneradas o suspensiones, que se debe aportar completo lo del empleado y el empleador. Incluso conozco una empresa que tiene problemas por este tema, incluso han escuchado varias posturas. Ok, efectivamente tenemos que ver las diferentes aportes que hay que hacer al sistema de seguridad social. Tenemos el caso de la salud, donde tenemos dos cosas. Primero, norma que nos dice que el trabajador tiene que seguir afiliado a salud, ¿ok? Pero que nos dice que hay que hacer los aportes que le corresponden a el empleador, ¿ok? Entonces, a los empleadores les corresponde un porcentaje y al trabajador otro porcentaje. Sin embargo, también tenemos una norma expresa en el Decreto Único Reglamentario del Sector de Trabajo, en la que nos dice que no tenemos que hacer el aporte correspondiente a el empleado en el tema de salud. Sobre la prestación, sobre el aporte del régimen de pensiones, es efectivamente, como lo planteas, uno de esos escenarios donde se ha generado bastante discusión, porque la norma es bastante previa a nuestro régimen de pensiones actual, ¿sí? Y entonces no establece esa norma que tenga que seguirse haciendo los aportes. Sin embargo, tampoco hay una norma que diga que se pueden suspender, y en ese orden de ideas, pues esto ha dado lugar a esa doble interpretación o esa situación en la que nos estamos enfrentando en este momento, y es tener que decidir. Consideramos que ante la circunstancia en la que estamos y ante la falta de claridad, pues no tenemos verdaderamente un sustento normativo que nos permita señalar que no debe hacerse el pago a pensiones,
les insisto, la norma de los efectos de la suspensión del contrato de trabajo no lo prevé expresamente, ¿sí? Y no tenemos una regulación que lo haga. En ese orden de ideas, si no lo hacemos, podemos anticipar desde ya procesos de fiscalización o procesos de cobro por parte de las entidades de pensiones. ¿Okay? Evidentemente, el caso que sí es claro es el de el pago a las ARL, pues por no haber riesgo laboral en este momento. Bueno, no, ya me dice Jenny que no tenemos más preguntas por acá. Listo, yo creo que no hay más preguntas entonces. Ya podemos ir cerrando. Lo primero es darle las gracias a Alejandro por el tiempo que nos dio para responder todas estas dudas que son muchas, pues con tanta incertidumbre y con tantas variables que hay que tener en cuenta en este ambiente tan incierto. Ya como para ir cerrando, les vamos a enviar a todos la grabación de este webinar y también pues lo pueden compartir a las personas que no hayan podido participar. La grabación es muy fácil pues, de compartir. Les vamos a enviar también los libros y las diapositivas también se las enviamos por si las quieren tener. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos. Alejandro, mil gracias por tu tiempo y bueno, esperemos que en unas semanas pues la cosa sea mucho más clara y que salgamos de esta situación tan dura para todos. Así es. Alejandro, gracias a ti por la invitación y gracias a todos por conectarse. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.